los que se acuestan con su hija van a ir al cielo. No responde a la pregunta, brother. Gracias por darme la razón. Te puedes acostar con tu hija e ir al cielo. ¿Es un pecado moral? Yo no estoy hablando del pecado moral, estoy hablando del sábado. Tenés que lidiar con tu premisa, amigo. No, para aprender a debatir. No me estás respondiendo dónde dice que el sábado me condena. Eso tienes que lidiarlo tú, no yo. Escúchame. Tu premisa es la base de tu razonamiento. Toda la línea lógica de tu razonamiento va sobre tu premisa. Cambia de premisa y será más válida. Te lo aconsejo de todo corazón. Yo no voy a pelear contigo a nivel personal. Respóndeme, brother. No, respóndeme. Yo sé cometer incesto esos pecados, eso lo sé yo. No, pero el Nuevo Testamento no te dice que vas al infierno. Pero eso es un pecado moral, brother. Eso tú lo dices, amigo. Tu premisa no es moral o es inmoral. ¿No que acaso en la Torah no viene el mismo pecado? ¿No que acaso Jesús dijo cometer fornicación? Tu premisa es que sábado no es moral, ¿verdad? Yo te demuestro que es moral. Pero primero dime, ¿tu premisa tiene sentido o no tiene sentido? No la tiene. Si es moral, demuéstrame dónde dice que yo me condeno por quebrantarlo. ¿Querés en realidad debatir conmigo? Cambia tu premisa no te funciona. No, es que precisamente esa premisa es la que te da en el talón de Aquiles. No es talón de Aquiles, no lo es. Ok, responde entonces, no ¿dónde dice que me condeno o por circuncidarme o por no circuncidarme, por comer cerdo? Yo te lo demuestro. Adelante. Yo te lo demuestro. Pero tu premisa no funciona. Entiéndelo, tu premisa es muy mala. Demuéstralo, bro, pero demuéstralo pues. Es una premisa que no tiene sentido porque no eres teólogo, no eres un profesional de esto. Es por eso, te lo digo sinceramente. Gracias por el ataque a Dominic. Gracias. No es ataque, ¿eres teólogo? Soy teólogo, bro. Yo soy predicador, soy pastor, soy copastor en una iglesia. Pero eres teólogo profesional. No venga a darte la del técnico, responde la pregunta. No te vayas por la rama, responde la pregunta directo, así sencillo. Me acusaste de una falacia dominem. ¿Eres teólogo profesional, sí o no? Yo no tengo que ser profesional. De hecho, estás usando una falacia adversum arecundiam. Estás pensando que porque yo tengo que ser una persona importante, es que mi argumento puede ser válido. Entonces no es... Te estás entrando en un hueco. Entonces no es ad hominem. No lo es, porque es cierto. No eres un teólogo profesional. Entonces yo te aconsejo que cambies la premisa, porque la premisa no funciona. A nivel profesional jamás vas a poder hilar esa premisa con algo justificado, nunca. Pero responde, bro, jamás. No es tan difícil, estamos hablando, tú te la das de teólogo, si tú eres teólogo verdaderamente y tienes un doctorado, responde la pregunta así de simple. Eso sí es un ad hominem, te la das de teólogo. Eso sí es un ad hominem porque yo soy teólogo profesional. Si este tipo de personas son las que utilizan para debatir, no, pues. Otro ad hominem. Ahora bien. Si nosotros partimos de esa premisa, entonces, por ejemplo, los pedrastras, por ejemplo, los que practican la zoofilia van a entrar al cielo. Porque el Nuevo Testamento no dice que esto no... No te vayas por la rama. No estoy hablando de pecado moral, estamos hablando del sábado. Prende la cámara. No te escondas. Ahora decime algo. ¿Por qué pensás que Shabbat no es moral? Decímelo, por favor. Prende tu micrófono. Porque precisamente era una ceremonia, no era moral. ¿Dónde dice que era una ceremonia? Dímelo. ¿Dónde? Te lo digo sencillito, porque eso simplemente se celebraba para hacer descansar al pueblo de Israel de cuando ellos eran esclavizados. No tiene que ver absolutamente nada con la fornicación, el asesinato, el adulterio, el robo, el incesto, etcétera, etcétera, etcétera. Así de sencillito. ¿Me estás diciendo que Shabbat inicia a existir como día santo y bendito cuando los hijos de Israel son liberados de Egipto? Claro, brother. Claro, para que ellos pudieran tener un reposo. ¿O me vas a decir que no? Te dije que tenías que estudiar 3 años. En Génesis 2 se bendice y se santifica el Shabbat, amigo. Ya existía. En esto se da el significado, bro. Lo siento. No tienes con qué. Yo te hubiese dado la oportunidad de debatir conmigo, pero te falta bastante. Dijiste que el inicio del Shabbat fue
en la salida de los hijos de Israel, cuando en Génesis 2 no existían los hijos de Israel. ¿Cuándo se dio por primera vez? A ver si tú sabes. ¿Cuándo se dio por primera vez? ¿Cuándo se dio por primera vez? Responde, ¿cuándo se dio por primera vez? Conozco todos los argumentos en contra del Shabbat. Y eso tengo libros escritos sobre el tema del Shabbat. ¿Cuántos libros has escrito tú? ¿Por qué se dio el sábado? Escucha. ¿Cuál fue el motivo? Escucha, ¿cuántos libros has escrito tú? Yo no tengo que andar escribiendo libros, brother. Gente fanfarrona como tú que andan atribuyéndose. Yo no tengo que andar en nada de eso. Mismo Pablo dijo que era estudiado Gamaliel y para él todo eso lo daba por basura. Con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. No obstante a eso, te hago la pregunta. Respóndeme, ¿cuál fue el objetivo de darse el día de reposo en Éxodo? Si te la sabes toda. El conocimiento de Cristo te hace entonces un ignorante con falta de intelecto. No tenés por qué escribir un libro. Fíjate, tú escribes el libro, pero ni siquiera conoces tu Biblia, bro. Ni siquiera conoces tu Biblia porque no puedes ni decirme para qué se estableció el día de reposo en Éxodo. No, yo sé para qué se estableció y por qué se estableció. Entonces, ¿para qué se estableció? A ver. Dime cuál es la causa del establecimiento del día de reposo. Brother, el día de reposo se dio para que el pueblo de Israel descansara de todas las obras que estaban haciendo. Y por eso se le da el maná, para que ellos lo recojan y al sexto día que lo recojan doble. ¿O me vas a decir que no? Léelo. No, yo lo leo. No, ya lo leí ya. Léelo tú. No tengo problema porque eso yo sé lo que significa. ¿Qué es etiología? Vete a estudiar 3 años. ¿Qué es etiología? A ver, ¿qué quieres hablar de teología, bro? A ver, ¿qué quieres hablar? ¿Cuál es la rama de la teología? Teología no, etiología. No sé qué es lo que es etiología, bro. Yo sé lo que es teología, neumatología, matriología, soteriología, escatología. Y todo eso lo sé. Etiología, Ok, si es tan básico, explícame entonces para qué se le dio el día de reposo en Éxodo al pueblo de Israel. Por eso te estoy hablando de la etiología, que es el estudio de las causas. Yo te estoy hablando de teología. Fíjate que al principio te pregunté dónde dice en el Nuevo Testamento que me condeno por 3 cosas y ni eso lo has respondido. Escucha, yo no te hablé de teología, te estoy hablando de, escucha bien, teología. Teología es el estudio de las causas. Dime la causa por la cual se le da el mandamiento a los hijos de Israel por escrito. Precisamente para que ellos pudieran descansar de las obras que ellos venían haciendo de la esclavitud en Egipto. Para que se les mandó a que recorran el maná. Demuéstralo por el texto. Pero mira, estaba en la cocina comiendo, estaba yo escuchando. Mínimo. 3 años tienen que estudiar mínimo. Me enorgullezco de ser un maestro, la verdad, porque es la palabra de Dios. Ni me has respondido lo que te pregunté. Fíjate qué tan buen maestro eres que ni respondiste lo que te pregunté. Soy literalista bíblico. ¿Y qué? Pero no conoces la Biblia. ¿Es literalista bíblico y no conoces la Biblia? ¿Sos literalista bíblico? No, yo no soy literalista bíblico. Claro que lo eres. Lee el texto y me dices la causa. Bro, ¿vas a responder la pregunta que te hice, sí o no? A ver, dime. Estamos dialogando. Dame la causa. Sí, pero yo te hice pregunta, no me la has respondido. Yo te dije que tú me respondas y luego yo te doy la causa. Ya te dije la causa. Ya te dije la causa. ¿Por qué es tan difícil que respondas? Ya te dije la causa ya, bro. Ok, hagamos un ejercicio básico. Esa no es la causa. Enséñame, ilumíname. Que descansaran no es la causa. Cuidado. Okay. Cuidado. Dale. Que descansaran no es la causa, mi hermano. Por favor, no confunda los términos. ¿Quieres hacer un ejercicio básico? Dale. ¿Sos católico o evangélico? Evangélico. Ok. ¿Pensás que María tuvo más hijos o que no los tuvo? Yo pienso que María no tuvo más hijos. ¿Que no tuvo más hijos? Por muchas cuestiones. ¿Quieres debatir eso? ¿Qué quieres debatir? ¿Quieres debatir la predestinación? ¿Que María la...? ¿Qué quieres debatir? Dime. Tú háblame. No, ¿sos evangélico o católico? No, soy evangélico. Estudio un poco la historia. Cuando tú estudias la historia, tú vas a ver lo que creyeron los padres de la iglesia, incluso los reformadores, bro. Ok. Dime dónde dice la Biblia que María no tuvo más hijos.
O para empezar tienes un problema. La Biblia no dice que María no tuvo más hijos porque lo que se está usando es un modismo hebraico, bro. Entonces, ¿Sabes lo que es un modismo hebraico? ¿Sabes lo que es un modismo hebraico? No sabes lo que es un modismo hebraico. Ni tampoco se un interpreta modismo esa hebraico. Un modismo hebraico es una palabra que no puede interpretarse de manera literal porque tiene varios significados en su lenguaje original. Ok, Eso la no palabra quiero hermano, te voy a poner un ejemplo sencillo para que aprendas a leer un poquito la Biblia. No te pregunté En eso. Génesis se menciona por primera vez la palabra hermano y se entiende como primo. No Y eso te lo dice pregunté Abraham a Lot. eso. No te pregunté eso. Te estoy dando una clase nomás que para ti es gratis. No conoces de lingüística, ese es el problema. Ahora, no dice que no tuvo más hijos, pero crees que no tuvo más hijos. No dice ni que lo, no dice que lo tuvo. Ese es tu Esto no problema. dice que lo tuvo, bro. Ese es tu problema. Ok, demuéstrame dónde dice que tuvo más hijos. Pensás que el literalismo bíblico es la base fundamental de la teología. Por eso te dije que no soy literalista. Ve, como tú mismo, yo por eso No te dije, no soy literalista bíblico bro. cuando te conviene. No lo con soy. el Shabbat. Escucha, con el Shabbat soy literalista bíblico. ¿Dónde dice que si no guardo el Shabbat me condeno? Pero con María no dice que no tuvo más hijos, pero... No, es que la Biblia es explícita. Es que la Biblia es explícita porque la Biblia claramente demuestra una lista de pecados que me dice, mira, tú te vas a condenar por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Si tú sigues haciendo esto, tú te vas a ir al infierno. Mi pregunta es, en esa lista de pecados, ¿dónde dice que muere al infierno o por guardar sábado o por no guardar sábado o por no circuncidarme o por comer es cerdo? explícito? Explícito, en el texto, que tú lo puedas ver. Por ejemplo, no sé, un pecado de fornicación. La fornicación te condena, es explícita. Eso no es explícito, amigo. Ay. Parece que ni siquiera sabes qué significan los términos. Bro, literalmente esos 3 años que tú pasaste, ¿dónde los pasaste? Pasé, Dime cuál fue tu maestro para ir a darle la oreja. No 3 años, yo estudié 7 años. Tengo un título universitario de teología y un título de licenciatura de seminario. Pero no sabes lo que es explícito. ¿Por qué menciona la palabra explícito cuando no sabes lo que es explícito? La Trinidad en la Escritura, ¿tú crees en la Trinidad? Sí. ¿Es explícita o implícita? No es explícita. Si es explícita y es implícita. No lo es. Ve, nomás que tienes que leer la Escritura. Explícito. Isaías 48:16 vas a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmo 110:1 vas a ver al Señor hablando con el Señor. Y luego vas a ver en el bautismo, implícitamente la Trinidad, el Padre hablando del cielo, el Espíritu Santo descendiendo y el Hijo bautizándose en el agua ahí en el Jordán de manera simultánea. El ¿Ves? concepto Trinidad no implica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nada más. Implica que son 3 personas, amigo. Eso no es explícito. Lo que mencionaste podría llegar a ser implícito a la Trinidad, pero no explícito. Estás totalmente equivocado. Tenés que... Ok, Isaías 48:16, ¿quién se menciona ahí? Dime lo que dice ahí. Se menciona a Jehová, que envía el que está hablando, y el Espíritu Santo también. ¿Y dónde dice que son 3 personas? Bueno, bro, el que está hablando es una persona, ¿Cómo el lo que envía sabes? es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. ¿Cómo? ¿Pero Te cómo lo digo lo por sabes? qué, porque para que sea una persona tiene que tener voluntad y propósito. ¿Y Así dónde de dice? sencillo. ¿Y dónde? No, solamente voluntad y propósito, no. Los ¿Tiene que ser, aspectos y ¿tiene que ser un atributos- ser humano? Los aspectos y atributos de una persona son por lo menos 10. Barato. A ver, Ahora. tiene que tener carne. Ahora, yo dije que tenía que tener carne. Ahora, Ok. el problema es no saber lo que es explícito. ¿Cuántos son los fundamentos de interpretación que nosotros tenemos? En el sentido exegético me refiero. Pero ¿a qué viene eso al punto, bro? Si estamos hablando Entonces aprendan. Si no saben, aprendan. histórico, gramatical, alegórico. Eso no es cierto. Histórico gramatical. Estoy hablando de la exégesis, que es una rama de la teología. Es el método de Bro, la déjame hacer hermenéutica. una pregunta. ¿Vinimos a hablar aquí del tema o me quieres dar una clase a mí de hermenéutica? Porque ya esa clase ya la tomé ya. Te vine a puedo demostrar- sugerir el libro. Teología vine a Sistemática demostrar- Edison, ahí lo tengo, te lo enseño. Vine a demostrar que ni siquiera tener la capacidad de ser un buen alumno. Ok, viniste a demostrar que el sábado me condena, ¿sí o no? Esa fue la pregunta, eso es lo que tenía que demostrar. No, yo puedo debatir contigo ese tema, pero no tener la capacidad. Si ni siquiera sabes lo que es lo explícito, me estás diciendo que la Trinidad es explícita, eso es falso.
Trinidad no es explícita. Está bien, bro. La Trinidad es explícita ahora. No es cierto. Es falso. Yo tengo un libro que se llama El Dios Tripersonal. Ok, dime entonces qué significa hagamos y descendamos en plural ahí en Génesis 2 y en Génesis 11. Arriba, dice que no es explícita. El libro El Dios Tripersonal lo escribió tu servidor. No, vamos a la Biblia, vamos a hacerle exégesis bíblica, no vamos a ningún libro. Explícame por qué se utiliza la palabra hagamos y descendamos en plural. Yo defiendo ese tema mucho mejor que tú, mucho mejor que cualquier evangélico. Ok, explícamelo entonces, explícamelo. Yo defiendo ese tema mejor que ustedes, porque lo conozco. ¿Sabes quién es Guillermo de Ockham? ¿Sabes quién es Guillermo de Ockham? ¿No sabes quién es Guillermo de Ockham, no? Dice Guillermo de Ockham, la respuesta más sencilla y más simple, dice, suele ser la mejor. Pero no, ese es no el te vayas por la rama, bro. Ese es el problema de los nuevitos, que piensan que todo es sencillo. Ese es el problema. No lo es. De ninguna manera lo es. Si no sabe lo que es explícito, si no sabe lo que es literal, si no sabe lo que es implícito o inferencia, investígalo. Porque esas 4 son los fundamentos de la exégesis. No de los métodos. Tenemos método gramatical histórico, tenemos varios métodos. Sí, lo mencionaste, pero no entiende lo que dices. Entonces, la Trinidad no es literal, no es explícita y raramente se podría decir que es implícita. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios, bro? Déjame hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Por supuesto que sí. Ok. Entonces, si Jesucristo es Dios, tú tienes que entender que Él preexistía, ¿verdad? Mira, te recomiendo este libro, léelo. Se llama Teología Sistemática de Erickson, muy bueno que está. Wow, si es Dios preexistía, pero eso cualquiera lo sabe. Obviamente Dios es. Entonces, si yo preexistía, el Espíritu Santo, ¿preexistía también? Totalmente. Ok, entonces, ¿el Padre preexistía también? Pero tu premisa parte de la textualidad. Yo te entiendo y te felicito. Tenés razón en esa línea de razonamiento, mi hermano. Y mi intención no ha sido atacarte, solamente ayudarte. Tenés razón, pero si una persona viene a tu live y te dice, óyeme, dame un texto que diga Trinidad, dame un texto que diga que Dios es 3 personas, esa palabra, esa premisa, esa frase, no tiene sentido. No lo tiene. Entonces le vas a decir... Si tiene sentido, nomás que no leen la Biblia. Pues yo te puedo citar aquí el texto. Déjame que te enseñe. Dale, si una persona te pide que le muestres un texto que diga Dios es 3 personas, jamás se lo vas a poder dar. Pero seguís creyendo que Dios es 3 personas. Pero eso lleva un razonamiento complejo. La Trinidad es un razonamiento demasiado complejo. Yo lo creo y lo puedo demostrar. Pero no basta con decirme, óyeme, muéstrame en la Biblia, ponte ahora en mi lugar. ¿Dónde dice la Biblia que si no guardas el día de reposo te vas al infierno? ¿Dónde dice la Biblia que Dios es 3 personas? ¿Te das cuenta que esas premisas no tienen sentido porque parten de la literalidad? No tiene sentido. Te la voy a matar fácil, te mato yo ese argumento, por eso no quería yo llegar más lejos. Mencióname desde Abel hasta la generación de Noé, donde una persona se condenó por guardar sábado, por no circuncidarse o por comer cerdo. Te escucho. No quería llegar a esto, pero ya ahora sí me voy a tener que poner serio. Enséñame dónde o Enoc o Abel o alguna de las personas de toda esa generación hasta Noé se condenaron o por comer cerdo o por no guardar sábado o por no circuncidarse. Te escucho, bro. Te felicito porque ahora sí te pusiste serio. Porque ya cambiaste tu premisa, que no era buena. Ahora lo que me estás diciendo tiene más sentido. Tengo que moverte ahí porque no puedes responderla, bro. Es como darte un jaque mate. Te lo puedo responder, solamente déjame argumentar, por favor. Es que cuando se apresuran de esa manera, mira, te soy honesto, yo sé que eres inteligente. Dentro de 1 año o 2 años te vas a dar cuenta, me equivoqué en aquello, me equivoqué en esto. Porque todos tenemos que aprender, todos. Ahora que ya cambiaste la premisa, sí, tiene un poquito más sentido. Tiene un poco más sentido. A ver, Miller, hazme un favor, porque yo no estoy en la computadora ahora. Y si lo busco, me salgo. Se lo quiero dar textual. ¿Estás ahí?
No sé si está. Hay un texto que te responde esa pregunta. Es un texto brutal. Lo que no me acuerdo bien es dónde está. A ver si te Mira, puedo ayudar. está. ¿Tienes el Nuevo Testamento? Miller, ¿dónde es? Mira, googlealo. Un hombre que recogía leña en Shabbat, por orden de Dios, tuvo que ser... Pero no te vayas a la ley, te estoy diciendo desde la generación de Abel hasta Noé. No te muevas de ahí, de ese pedacito, no te muevas, no brinques. de la generación Desde de Abel la hasta generación Noé. de Abel a Noé, ¿quién se condenó o por no Shabbat? Te escucho. Claro, él se encierra. Ok, pero respóndeme si yo me encierro. No te vayas a la ley, yo estoy hablando 430 años después. Tú háblame de Ok, Noé te la respondo. a Abel. Te la respondo fácilmente. Dale. No sé si soy yo, él se está congelando. Te la respondo. Te escuché antes en la Tanaj, en la Torah y la Tanaj, porque no te escuché muy bien últimamente porque se congeló. Ahora me estás diciendo que en la generación de Noé, ¿verdad? ¿Es esa tu pregunta? ¿Quién se condenó por no guardar el día de reposo? Bueno, textualmente, ya te di una pequeña clase de literalismo bíblico. Textualmente no. Tú que eres literalista, ni con tu propia Excel puedes comprobarme eso. ¿Ves? Yo no soy literalista. Tú mismo le pusiste el lazo. El literalista eres tú por tu misma premisa. ¿Dónde dice que alguien se condenó en la generación de Noé por no guardar el día de reposo? Eso es literalismo bíblico. Puedo decir que una persona así se condena por quebrantar un mandamiento moral, Mira. como Caín cuando mató a Abel. Espérame. Entonces la ley ya existía, ¿verdad? La ley ¿No moral. matarás? Claro, la ley moral. Escucha. Hay un gran problema. Ahora, si tú dices que en la generación de Noé nadie se condenó por no guardar el día de reposo, nadie se condenó por ejemplo, tener sexo con animales. Error, yo no dije Ah. eso porque Sodoma y Gomorra, ellos estaban, esa gente estaba mal. Sodoma y Gomorra, pero tú me dijiste la generación de Noé. ¿Sí? Sodoma y Gomorra es más adelante. No. Esa ya es otra generación. Sí sabes lo que es una generación. Incluso yo te estoy citando, fíjate, te estoy incluso citando hasta Sodoma y Gomorra después de Noé para Mira. demostrarte que ni aún ellos espérame. fueron condenados por guardar ni el sábado, ni ¿Cómo la te llamas? circuncisión conversando. ¿Cómo te llamas? César me llama. César, mira mi hermanito César. Tú me dijiste la generación de Noé. Eso fue lo que me dijiste. Es que me respondiste ¿Sabes? que no puedes argumentarlo. Está bien, ya te lo acepto. Gracias por generación de reconocerlo. Noé. Vámonos a movernos más adelante ahora. Escúchame, en la generación de Noé jamás dice esta persona se condenó por no guardar el día de reposo. ¿Sabes lo que es textualidad? Es letra por letra y palabra por palabra. No lo dice, pero sí lo dice y sí se puede arguir de manera explícita. Claro, 430 años después, esa te la compro, porque se en Monte Sinaí No, antes no. hermano, estamos hablando de Noé, tu premisa, yo trabajo sobre tu premisa. Todos tus argumentos Pues sí. serán usados en tu contra aquí conmigo. Todo lo que digas será usado en tu contra. Tu premisa es Noé. ¿Por qué Noé se salva del diluvio? Porque era justo. La justicia no es sin la ley, eso es explícito. Él cumplía con todo y los que no se salvaron fueron condenados por no A ver. guardar. Espérame. ¿Por qué se salvó Noé? Espérame, A ver, hermano, ¿por qué se salvó Abel? A ver, vaya, te la pongo Espérame. fácil. Pero déjame argumentar. Ah, bueno, dale. Entonces dice que Noé era un sadik, era un justo. Lo que te hace justo es guardar la ley. Entonces tenemos ahí una referencia explícita. Explícita, te lo voy a explicar otra vez para que aprendas bien acá. Textual o literal, ¿qué te dije que era? A ver si te acuerdas. Haz memoria, hermano. Literal fue el método que tú usaste para que no me pudiste responder con tu método. No.
No pone atención, ¿se dan cuenta? Literal es letra por letra y palabra por palabra. Pepito se condenó por no guardar el día de reposo. Eso es literal. Explícito es lo mismo, pero con otras palabras. Pon atención a la clase. Implícito es la lógica de la frase o de la palabra. E inferencia es la lógica contextual. Te va a servir mucho esto. Entonces, explícitamente tenemos que no era justo y los condenados no. Precisamente. No era justo y los condenados no. ¿Qué es ser justo? Tienes que ir a hacer la exégesis y verificar lo que es justo. Justo es aquel que cumple con la ley. Y ya dijimos que la ley existía. El único problema es que tú pensás que Shabbat no es moral. Que es ceremonial o que es otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, solo déjame terminar y te doy tu tiempo. Dale. Entonces, tenemos que explícitamente sí, textualmente no. Y eso no es un problema para nada. De lo contrario, no tendríamos Trinidad, no tendríamos absolutamente ningún otro concepto, llegaríamos absurdos. ¿Dónde dice que José se murió? Por lo tanto, no murió. O sea, en realidad la falacia del silencio no implica que lo contrario sea cierto. Pon atención a eso. ¿Sí? Okay. Entonces, mira, yo estoy súper ocupado acá. Súper, pero hagamos una cosa. Es más, te voy a seguir. ¿Cómo te llamas? Decís, okay. Perdón que... César me llamo, lo que me pongo esa es una abreviatura. Yo me llamo Adolfo. Hagamos una cosa. Okay. Hagamos una cosa. Yo sé que eres inteligente y que querés demostrar la verdad. Yo lo sé. Yo sé que tu intención no es mala. Yo lo sé. Hagamos algo. Yo abro live en 2 horas aproximadamente y voy a hablar del tema del catolicismo. Pero sube. Okay. Dialoguemos. Dame uno de tus mejores argumentos. Escucha bien, pero piensa bien el argumento. Dame tu mejor argumento, el mejor. No te vayas por las ramas porque para que no tardemos mucho. Dame tu mejor argumento. Piensa la premisa inicial, piensa la aseveración primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? Concaténala, ve su lógica y también, sobre todo, ve si tu premisa no destruye lo que ya crees. Mira, yo quiero hacerte una pregunta rapidito antes de que te vaya. Tú dices que las personas eran justas por ejemplo, a ver si te entendí. Por ejemplo, Abel era justo por guardar la ley aunque no está explícito, ¿no? ¿Dices tú? Sí. Abel, por ejemplo, presentó una ofrenda. ¿Cuándo se le ordenó? Jamás. Pero... Un sacrificio. Un sacrificio, sí, pero no es solo de ir a tirar ahí el animal a los pies de... No, él lo mató, claro. Como se hizo en Génesis 3, claro. Como Dios mató al animal. Él lo mata, pero hay realmente una línea de sucesos que se tienen que ir dando. Lo matas de esta manera, lo pones de esta forma, lo pones sobre algo. Tiene que ser cierta clase de animal. Sí, pero mi pregunta, espérame, no, porque no quiero irme a la pregunta, espérate, pues yo te hice una pregunta, mi pregunta es, ¿tú crees que las personas entonces desde la generación de Abel hasta Noé fueron salvas por guardar la Torá, aunque no esté explícito? No, fueron justos. Porque justo por guardar la Torá. Es que tú ya me estás hablando de salvación y son dos cosas diferentes. No, es que para que tú seas salvo tienes que ser justo. Eso lo entiendo, estoy de acuerdo contigo en eso. Pero mi pregunta es, ok, para que una persona sea justa delante de Dios, esa persona tenía que guardar la Torah y tú dices que no explícitamente, pero implícitamente la persona la guardaba, ¿no? Mira, si quieres vamos a mi canal en 2 horas, estás invitado. Estás totalmente invitado. Es que no te puedo asegurar nada porque estoy trabajando en el sermón de mañana. Por eso estoy diciendo, nomás quiero terminar aquí. Okay. Terminar aquí nomás para poder saber. Tú dices que las personas fueron justas desde Abel hasta Noé porque implícitamente guardaban la Torá. Porque implícita no. Implícitamente, no explícita, implícitamente. Explícita. Ok, te voy a dejar nomás con este texto de Habacuc de tarea. Habacuc 2:4 dice: aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice, mas el justo, dice, por la fe vivirá.
Es por la fe, bro. Ok, te hago una pregunta. ¿Dios tiene fe? No, Dios da la fe. Dios es el dador de la fe. Dios no tiene fe porque es el que la da. Él es la fuente de Ahí. la fe, bro. ¿Qué palabra hebrea utiliza para fe en ese texto? Yo ni me acuerdo. Sé que en griego es pisti, en Bueno. hebreo ni me acuerdo, bro. Bueno, tenés un problema porque Dios sí tiene fe porque existen 3 clases de fe. 3. Y la palabra del texto que me Porque diste- por gracia son salvos por medio de la fe y esto no es vosotros por el don de Dios. Si Dios es el dador de la fe y es el dador del don, ¿cómo Dios va a necesitar fe, brother? Cuando Él es la fuente Dios- de la fe. Mira, te lo voy a demostrar. Dame Yo un no texto, hablo- no haga filosofía, dame un texto. No, te lo prometo que no. Te voy a demostrar que literalmente, porque ya sabes lo que es literal, explícito, implícito, inferencia. Te voy a demostrar literalmente que Dios tiene fe. Mira, si la fe significa obediencia, entonces las personas de Abel hasta Noé no fueron salvas porque ellos no obedecieron la Torah. No. Un no, momento, estamos hablando para terminar contigo. Te Dale. lo firmo. Esto está grabado, hasta yo lo tengo grabado. Te lo firmo. Literalmente Dios tiene fe, porque existen 3 clases de fe. Y me vas a tener que demostrar por cuál de estas 3 clases de fe el justo vivirá. Eso es lo que tenés que demostrar. Son 3 bautismos. Mira qué bonito lo que te voy a decir. Porque al final tenemos cosas en común. Son 3 clases. Se me va a de ir la fe. señal y este endemoniado no termina, men, que tanta vuelta. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Y Se este acabó. psiquiátrico Gálatas que salió- 2:16, se acabó el argumento. Moisés, espera un momento. Luego cuando termine César. Ya me voy. No, es un loco, apágalo. Son 3 clases de fe, 3 personas divinas y 3 bautismos. Mira qué bonito eso. Hay 6 entes en Dios y un solo ser. Suman What? 7. What, bro? Como dice el americano, what are you talking about? Espérame. Yo sé que esto es profundo para ti, pero te lo aseguro. ¿Por qué coño estás Te lo hablando? aseguro. No te preocupes por eso, te lo puedo demostrar. Ahora bien, dicho esto, yo te agradezco mucho. Espero no haberte ofendido en nada, solamente que sí soy muy directo, pero me tomaría un café contigo el día que sea, platicaríamos, veríamos una película en Netflix, hablaríamos un poco de teología, de lo que quieras. Cuando puedas llegar a mi canal, que yo ya te sigo, llegate con el mejor argumento en contra del Shabbat. Y espero que me puedas refutar, porque si me refutas, yo mejoro. Ojo, yo estoy dispuesto a aprender y a mejorar. De lo contrario, me voy a estancar, ¿se entiende? Entonces, Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones a todos. Gracias hablar contigo, Gracias, Eri. Besito para ti. Beso casto, beso de amigos. Ya. Gracias, Miriam. Tú eres casada, así que solo gracias a Dios. Y Danielito, bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga, igual que. Aunque lo último que dijiste no estoy de acuerdo, pero luego te jalo las orejas, si me permite. Oye, déjame hacer una pregunta, tu gran gracia. ¿Tú crees en la cuatridimensión de Dios, brother? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, porque lo que tú dijiste está por ahí, ¿oíste? No, Pues, sale de eso la me suma tienes que teológica. explicar, No, Adolfo, no. me tienes que explicar eso de las 3 bautismos, 3 ¿qué? Sale, la suma Adolfo, teológica quédate arriba de la mesa. La suma teológica de Santo Tomás de Aquino habla del ser, el ente y la persona. Entonces, hay que tratar de entender esto para justificar lo que yo te estoy Adolfo, diciendo. te tengo que quitar los libros. 6 entes, hay 6 entes en Dios y un solo ser, suman 7. Esto es hermoso, suman 7, el número perfecto.